los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Hola a todos, ¿cómo están? Hoy venimos con esta edición que se llama Detrás de la pista de los apóstoles. Y bueno, es básicamente presentar un poquito de qué pasó con los discípulos de Jesús después de la ascensión del Maestro. Y bueno, hoy vamos a tocar el punto acerca de Pedro, Andrés y Judas Iscariote. Algo que debemos decir es que todo esto es tomado del libro de los Hechos y de las epístolas paulinas, pero también tomamos un poquito acerca de la tradición, ya que de algunos apóstoles no tenemos mucha información de lo que ocurrió después de la ascensión de Jesús. Así que bueno, comencemos. Vamos a comenzar hablando acerca del apóstol Pedro. El nombre Pedro fue el nombre dado por Jesús a Simón. Simón es la forma griega de Simeón, que significa Dios ha sido oído o ha sido oído por Dios. A este Jesús le cambió el nombre a Cefa, que es la forma aramea que significa piedra o roca, y la forma griega de Cefa sería Petros, que significa piedra o roca. Como sabemos, fue uno de los apóstoles donde vemos que vemos de más influencia en los evangelios. Después de la ascensión de Jesús, lo encontramos en un listado de los apóstoles que está en Hechos 1, y básicamente está ahí para la elección de un sucesor de Judas Iscariote. Como sucesor eligen a Matías. Después de esto, vemos uno de los eventos principales de la primera iglesia, y es el Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban orando en el aposento alto y reciben diferentes lenguas, y Pedro se levanta y da un discurso del cual 3.000 personas vienen a creer en Jesús. Entonces, bueno, vemos a Pedro en el principio del libro de los Hechos como una figura principal. Luego en Hechos 3 nos encontramos con que él y Juan visitan el templo para la oración, y en la puerta del templo, aquella que se llama la Hermosa, se encuentran con un cojo de nacimiento. Le dicen las palabras que conocemos bastante: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levanta y testifica acerca de la sanidad, y Pedro pronuncia su segundo discurso. Ahora, en Hechos 4 nos encontramos que de esta visita al templo, de esta sanidad, de este discurso, genera gran revuelo en los sacerdotes. Por lo tanto, apresan a Pedro y a Juan y los llevan a una especie de juicio. Luego son liberados por no encontrarse como cargos suficientes para retenerlo. En Hechos 5 se nos presenta una historia fundamental en la vida de Pedro, y es la de Ananías y Zafira. Quizá la mayoría de nosotros estamos familiarizados. Estas personas decidieron dar una ofrenda, vender una propiedad y dar una ofrenda, y mintieron al Espíritu Santo acerca de cuánto iban a dar. Pedro, en cierta manera, funge como juez dentro de todo esto, y Ananías y Zafira mueren cuando son confrontados por, por el apóstol Pedro. Esto genera una fama tan grande acerca de su figura que en Hechos 5, del 12 al 16, se describe que las personas
colocaban los enfermos en la calle para si al menos la sombra de Pedro los tocase, ellos fueran sanados. Entonces se crea esta gran fama respecto a la figura del apóstol Pedro. Luego, en el 5, del 17 al 42, se describe que Pedro y Juan son arrestados, luego son liberados por un ángel, y es interesante porque una vez que son liberados, en vez de huir y esconderse, se van al templo y continúan predicando. Por lo tanto, son recapturados. Luego son liberados por la intercesión de Gamaliel y vemos eh, que regresan con lo suyo. Después de esto, Pedro, en figura pública, transiciona hacia un nuevo Pedro. Ya eh, comienza a intercalarse con historias acerca de la conversión de Saulo, de la elección de los diáconos, del arresto y apedreamiento de Esteban. Entonces, Pedro, eh, vemos cierto cambio en la figura del apóstol Pedro. En Hechos 8, del 4 a 25, se describe que Felipe, uno de los diáconos elegidos, comienza a predicar el Evangelio en Samaria. Y el Evangelio comienza a multiplicarse en esa región, a tal punto que de Jerusalén deciden enviar a Pedro y a Juan para que vigilasen la obra ya. Como sabemos, Pedro y Juan eran judíos y de por sí tenían cierta aversión hacia los samaritanos. Así que el hecho de que estuviera ahí, de que estuviera dispuesto a compartir con samaritanos, vemos que ha sido un gran cambio desde el Pedro de los Evangelios. En este lugar se presenta la escena de Simón el Mago, el cual es un creyente eh, que confunde la obra del Espíritu Santo y piensa que puede comprarla con dinero, a lo cual Pedro lo maldice y este hombre se arrepiente inmediatamente. Es una de las escenas principales o que fue principales durante los primeros siglos de la iglesia. Luego vemos a Pedro explorando nuevos territorios. Lo vemos en Lida con Eneas, un cojo que es sanado por medio de la intercesión del apóstol Pedro. Luego lo vemos en Jope, eh, donde los creyentes le piden que vaya y ore por Dorcas, una creyente joven del lugar que había muerto. Ante la oración de Pedro, la joven resucita. Y luego lo vemos en Cesarea. Este episodio es realmente interesante porque, bueno, remontándonos un poco antes, Pedro se encuentra en Jope viviendo en la casa de un tal Simón el Curtidor y recibe una visión de muchos animales que inmundos para la cultura judía, y Dios le dice, mata y come. Le dice a Dios que cómo va a ser si estos animales son inmundos, y Dios le dice que no llame inmundo a lo que él purificó. Paralelamente a esto, un ángel se le presenta a Cornelio, un capitán romano que vive en Cesarea, y le dice que va y busque por el apóstol Pedro. Pedro visita a Cornelio, predica en su casa y el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio, su familia y los que estaban en el lugar, todos gentiles. Esto era algo completamente nuevo para los judíos, ya que hasta el momento en el Pentecostés el Espíritu Santo había descendido sobre judíos eh, de Jerusalén o judíos que venían de la diáspora. Así que el hecho de que el Espíritu Santo viniera sobre gentiles era algo nuevo. Y esto causa que en Hechos 11 se forme como una interpelación al apóstol Pedro. Al llegar a Jerusalén, los creyentes le increpan de por qué entró en casa de un gentil. Y Pedro les da la explicación de la visión, le explica el llamado del Espíritu Santo y cómo había descendido. Esto deja atónitos a los creyentes de Jerusalén. Luego de esto, nos encontramos con la última escena del apóstol en el libro de Hechos,
y dice que fue encarcelado por el rey Agripa. Esta historia es bastante conocida. Sabemos que Pedro se le colocó en una celda con dos guardas a su lado y que en la noche los creyentes estaban orando y mientras oraban un ángel visita a Pedro, lo libera y logra salir de la cárcel sin que siquiera uno de los guardas se dé cuenta, sin que haya oposición de ninguna puerta ni nada, y regresa a donde están los creyentes. Y así Pedro desaparece de la escena de hecho y comienza a surgir esta nueva figura del apóstol Pablo. La última referencia bíblica que tenemos de él es en el libro de Gálatas 2, del 11 al 21, donde el apóstol Pablo describe que mientras estaba en Antioquía, Pedro va y los visita y comparte con los creyentes de Antioquía. Valga decir que Antioquía era una ciudad gentil, así que estaba compartiendo con gentiles y dice que comía con ellos y, y disfrutaba con ellos, pero cuando llega una comisión de Jerusalén, Pedro se retrae y deja de compartir con los creyentes gentiles. A esto Pablo le increpa y le dice, le increpa de por qué cambió tanto de parecer de un momento a otro por temor al juicio. Entonces, bueno, esta es la última escena que tenemos de Pedro en la Biblia. Luego de esto, gran parte es guiado por la tradición, son escritos que tienen o nos dan poca confianza. Algunos de ellos describen que hacía muchos milagros, que tenía una hija con parálisis. Y bueno, sin duda podemos ver a Pedro en sus epístolas con todo un cambio y vemos un Pedro guiado por el amor y transformado por Jesús. Parte de la tradición o de lo que ha trascendido durante el tiempo es la escena del Quo Vadis. Se dice que Pedro está en Roma. La evidencia acerca de que Pedro estuvo en Roma es bastante contradictoria, pero hay una fuerte inclinación a creer que sí estuvo ahí eh, y que de hecho de ahí le encomienda a Marco el escribir el Evangelio, pero se dice que se entera de que va a ser apresado y decide huir de la ciudad. Mientras huye, tiene una visión de Jesús entrando a la ciudad y le dice, Quo Vadis, ¿a dónde vas, maestro? Y entiende esta visión como que debe regresar a la ciudad a pesar de que vaya a ser apresado y que vaya a sufrir martirio. Eh, y bueno, es muerto por crucifixión alrededor del año 68 después de Cristo. Todo esto lo obtenemos de la tradición. Eh, la tradición acerca de su crucifixión es bastante famosa, que dijo que no merecía morir como su maestro, así que pide que le crucifiquen hacia abajo. Y bueno, todo esto es parte de la tradición y también en la tradición encontramos esto, que tomaron escondidas el cuerpo de San Pedro y lo depositaron debajo del Terebinto, cerca del Arsenal, en un lugar llamado Vaticano. De allí, esto es escrito por un creyente llamado Marcelo, un creyente del siglo II. Y bueno, y de ahí viene la tradición que los restos de Pedro se encuentran en el Vaticano debajo de la Catedral de San Pedro. Bueno, ahora continuamos con Andrés. Andrés, hermano de Pedro, un creyente que sigue a Juan el Bautista y luego es llamado por Jesús. Y bueno, su nombre significa varonil o valeroso y viene del griego Andreas. Es interesante porque no tenemos ninguna información más allá del listado que encontramos en Hechos 1. Bueno, vemos que compartía con los creyentes después de la ascensión, pero más allá de esto no tenemos ninguna referencia bíblica. Todo proviene de la tradición. Eusebio, citando Orígenes, se refiere a una división de la evangelización por los apóstoles y a Pedro dice que le toca a los países de las costas del Mar Negro, la parte norte de la península balcánica y Escitia. Esto sería actualmente Rusia. Sin embargo, la referencia que tenemos acerca de la evangelización en estos lugares proviene del siglo IV.
Así que hay cierta duda acerca de si Andrés realmente evangelizó en, en, en las costas del Mar Negro. Gregorio de Niza, del siglo IV, dice que predicó en Epiro. Epiro es la zona noroeste de Grecia, lo que sería actualmente Grecia y Albania. Jerónimo, y este se le da más importancia, dice que predicó en Acaya. Como sabemos, eh, Corintio es una de las ciudades de Acaya. Teodoreto dice que predicó en Elas. Elas es el nombre para toda la península griega. Así que bueno, ¿dónde predicó Andrés? Es bastante incierto. Jerónimo de Tours eh, lo resumió de esta manera, que predicó desde Jerusalén a Grecia, pasando por las regiones cercanas al Mar Negro. Los textos apócrifos que provienen del siglo III, tenemos dos. Tenemos los Hechos de Andrés y los Hechos de Andrés y Mateo. Es muy difícil que alguno de ellos sean escritos por el apóstol y son en realidad bastante legendarios y míticos y describen varios eventos sobrenaturales, como que Mateo fue encarcelado y Dios le encomienda a Andrés su liberación y toma un barco y capitanea el barco hacia donde está Mateo. En verdad son bastante fantásticos, están en tela de juicio y por eso no lo tomamos como verídico. Sin embargo, en los Hechos de Andrés y en la tradición, se dice que muere en la península de Acaya, que muere en Acaya, por crucifixión. Y que al igual que Pedro, muere de una manera inusual porque no muere crucificado como Jesús, sino que muere crucificado de lado, en forma de X. De ahí proviene la cruz de San Andrés, la cual es en forma de X. Y bueno, por último queremos tocar a Judas Iscariote. Judas Iscariote no llega hasta la ascensión del Maestro. Eh, los evangelios describen que una vez que se da cuenta de su error, el remordimiento lo lleva a suicidarse. Y bueno, es interesante. Su nombre significa agradezco y reconozco a Dios. Era un nombre bastante común eh, en, en el primer siglo, por eso eh, con él tenemos a tres diferentes Judas. Y bueno, más allá de decir por qué pasó con él después de la ascensión, que obviamente no pasó nada, podemos decir cómo lo veían los primeros creyentes. Interesante porque normalmente se le pinta un poquito más oscuro en las pinturas eh, de los apóstoles y en las pinturas religiosas se le muestra un poquito más oscuro que el resto o con un rostro que refleja maldad. Y bueno, generó miedo en los primeros creyentes. Eh, una eh, cita de la tradición bastante común es que los primeros creyentes tenían temor de confundir a Judas Tadeo con Judas Iscariote. Y bueno, la gran pregunta que hemos tenido desde el siglo I es por qué Judas entregó a Jesús. Y respecto a esto, ha variado conforme los siglos. Eh, los primeros creyentes le daban un carácter maligno a Judas eh, y describen que estaba poseído desde su niñez. Luego, en el siglo IV, hubo un grupo que afirmaba que Judas había sido inspirado por Dios para entregar al maestro. Y una versión más moderna describe que él estaba esperando un reino real, que el reino de Israel fuera restaurado literalmente. Y que para animar a Jesús o estimular esto, lo empujó al entregarlo. Pero bueno, las razones por las cuales Judas entrega al maestro en verdad son inciertas hasta nuestros días. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar en las próximas semanas con algunos otros discípulos. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo.